Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Ru García y que el día de hoy estaremos tratando pues un tema total actualidad y que además nos va a estar persiguiendo por los próximos meses y años. Y es que estamos iniciando la era Trump en Estados Unidos, que puede tener o seguramente va a tener o ya tiene muchas repercusiones en el mundo entero. Y bueno, para un primer análisis de cómo se vienen estas cosas, ya habiendo tomado posesión Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, pues nos acompaña el doctor Raúl Vázquez de Lara, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos. El doctor Murilo Kushik, de la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco. Muchas gracias, Murilo, por acompañarnos. Gracias. Buenas noches. Y también al doctor Carlos Muñiz, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de visita por acá por Puebla. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues ha tomado posesión Donald Trump y ¿qué es lo que encontramos de inicio? Es decir, de aquella época en donde parecía que no iba a ganar, que nadie pensaba que pudiera ganar, después siempre sí ganó, que no va a hacer las cosas que dijo que iba a hacer. Ahora resulta que parece que un poco sí, las nominaciones pues apuntan más o menos en la misma dirección, y lo que hemos visto, este programa está grabado unas horas después de haber tomado posesión Donald Trump, de modo que todavía ya empezamos a ver algunas cosas, pero todavía seguramente en estos días que han pasado hasta que se está viendo este programa habrán pasado otras. Pero con esta salvedad, digamos, ¿cómo empezamos? Si quieres, empezamos contigo, Raúl. ¿Cómo ves? Bueno, pues no sé, a mí lo que me dejó ver la toma de posesión, pues fue como el destino manifiesto reloaded, ¿no? Lo recargó, yo creo que se refirió mucho al ejemplo que Estados Unidos debe dar. Fue muy sutil al decir que realmente los demás países lo tenemos que seguir, ¿no? Luego, un populismo espantoso, porque un discurso hueco con estas fórmulas mágicas va a volver a América otra vez grande, ¿no? Y finalmente, excluyente, un nacionalismo terrible. Creo que lo que más me asombró fueron tantos llamados a Dios, pero al Dios cristiano. Entonces, todo lo que pasó después, sí, después vi un rabino que entró ahí como para nivelar la situación. Pero de entrada sí creo que América va para atrás, nos quita un poco el mito del melting pot, porque hizo una observación clara contra el Islam. Y bueno, ya sabemos que a los que está pues, nominando para su gabinete no hay ningún latino. Y luego sí hizo una referencia a white, brown y black, ¿no? Pero cualquiera se sintió pues excluido porque pudo haber dicho yellow, ¿no? Entonces, no sé, a mí me dejó muy mal sabor de boca, pensé que iba a cambiar, la expectativa era que, si bien lo asesoraron gente de mercadotecnia, pues en la ceremonia tuvo que haber asesoría política, ¿no? Y yo no lo vi, creo que fue más de lo mismo. Por fortuna no mencionó el muro, tuvo la delicadeza. Pero creo que nos viene más de lo mismo ahorita, si quieres después un poco, esta es como mi entrada. Quiero ser optimista, pero eso lo diré en otra pregunta. Bueno, estamos hablando de otra cosa, de otra cosa, exacto. Carlos, si quieres, seguimos contigo y vamos. Claro, por supuesto. Un poco ahora que estaba escuchando, realmente, efectivamente, el que haya escuchado el discurso de la toma de posesión que ha tenido Donald Trump, pues finalmente se ha encontrado con lo mismo de lo que había estado indicando, es decir, es más de lo mismo, efectivamente. Y de nuevo se ha confirmado lo que muchos esperaban, bueno, más bien lo que algunos esperaban no encontrarse y que sin embargo nos estamos encontrando. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando se presentó su nominación, mucha gente dijo es una locura, nunca va a ser elegido. Bueno, fue elegido y fue nominado. Cuando empezó la elección, mucha gente dijo no, esto no es una locura, no va a ser elegido. Bueno, fue elegido. Y cuando fue elegido, mucha gente dijo no, va a cambiar el discurso y no, por supuesto que va a tener que adaptar porque va a ser presidente y tienes que, una vez que eres presidente en cualquier país, sabes que una cosa es la campaña electoral donde puedes decir muchas cosas y otra cosa es un gobierno, una administración donde tienes que adaptarte a la realidad, y no lo hizo. Y el que haya visto el discurso que hizo en la toma de posesión, pues se da cuenta de que tampoco ahí lo cambió. Es decir, lo que nos podemos esperar de él es de una persona
que no sé si por locura o no sé si por ceguera o no sé si por un designio que él cree que es divino, va a seguir con una política y que me temo mucho que vaya a llevar a cabo todo lo que ha estado diciendo, con todo lo que eso supone, ¿no? Sobre todo porque nosotros nos podemos quejar desde México de lo que nos va a afectar, pero también con todo lo que le va a afectar al propio Estados Unidos. Yo creo que los propios estadounidenses que estaban viendo la toma de posesión, que eran infinitamente menores que en las anteriores ocasiones, sobre todo con Obama, y que estaban sonriendo cuando estaba dando el discurso, no se estaban dando cuenta, no se estaban percatando de las repercusiones que va a tener si ese discurso se lleva de verdad a cabo, ¿no? Pero bueno, creo que podremos incidir más después. Murilo. Sí, yo creo que en el caso de la elección de Trump y en el caso ya de su toma de posesión, no me imagino pues, ¿no?, que él pueda transformar su discurso. En realidad lo que él está planteando es lo que en realidad va a intentar, ¿no? No es una cuestión de adaptarse a la realidad, sino que la realidad tiene que adaptarse a él, ¿no? Más bien es totalmente lo contrario, ¿no? Él quiere imponer una visión de mundo, pues, ¿no? Una utopía determinada, ¿no? Si vivimos bajo la idea de la utopía globalizadora, ¿no?, que comenzó a finales de los años 80, ahora exactamente vamos a regresar a un modelo proteccionista, ¿no? Entonces, en ese sentido, un modelo proteccionista, un modelo nacionalista, un modelo populista, que digamos, va a intentar, bajo esta idea, ¿no?, de hacer a América grande otra vez, ¿no? Entonces, yo creo que la idea de Trump implica, pues, ¿no?, una transformación en el discurso político, ¿no? En primer lugar, y eso es lo que ha sido su aspecto más, tal vez, más llamativo, el hecho de que él no es políticamente correcto, pues, ¿no? Yo creo que hay una enorme transformación en el discurso político, porque la mayoría de los políticos siempre quieren, bueno, aunque él no sea totalmente distinto, ¿no?, congraciarse con todo el mundo, ¿no?, quedar bien con todos, pues, ¿no?, hacer un discurso que quede bien con A, con B o con C, y en ese caso su discurso político pues está dirigido a un grupo determinado, pues, ¿no?, a un tipo determinado de elector, a un tipo determinado de ciudadano, y a ciertas personas que tienen cierto tipo de demandas, pues, ¿no?, o cierto tipo, ¿no?, de problemas, pues, ¿no?, que él quiere o plantea resolver, pues, ¿no? Entonces yo creo que hay digamos, un antihéroe, pues, ¿no?, digamos, que se nos presenta, pues, ¿no?, ya no en la perspectiva mítica, pues, ¿no?, del héroe que viene a salvar o resolver los problemas de la humanidad. Bueno, él también en ese caso, pero que quiere quedar bien con todo el mundo, ¿no? El clásico héroe de las tiras cómicas norteamericanas. Él es un antihéroe, pues, ¿no? Es un personaje que aparece exactamente en el ámbito también de la propia tira cómica, pero que es digamos, lo que pudiéramos llamar un antihéroe, pues, ¿no? Que no quiere congraciarse, pues, con todo el mundo, que no quiere hacer el bien sin mirar a quién, sino que está haciendo el bien mirando a un cierto tipo de público, a un cierto grupo, pues, ¿no? ¿Sí? Que implica excluir a muchos otros, pues, ¿no? Ahí nos vamos a tener que ir a corte en 3 minutitos, pero quisiera yo empezar a plantear esta pregunta. Antes de la toma de posesión, inmediatamente antes, se hablaba de que tenía que ser un discurso de unidad, que los Estados Unidos estaban divididos, protestas en Washington y en muchos otros lugares que se han dado, pues así lo muestran, que está muy dividida la sociedad norteamericana, independientemente de lo que pase en México o el resto del mundo. Y sin embargo, entonces decía, tiene que haber un llamado a la unidad, tiene que haber puentes al interior de la propia sociedad norteamericana. ¿Hasta dónde lo vieron ustedes o no? Simplemente, como dicen, siguió y fue todavía más divisivo, o sí logró unificar a diferentes grupos. ¿Cómo lo verían ustedes? Yo no creía que logró hacer un llamado a la unidad, o el intento de llamado que hizo fue básicamente al factor económico, ¿no? Esta promesa que vamos a ser americanos mientras
estemos bien otra vez como antes, ¿no? Que tiene que ver con la base electoral que él consiguió, ¿no? Básicamente es la América profunda, los rednecks, ¿no? Esta gente que él dice olvidada, entre obreros desempleados, agricultores y demás, y a las partes más conservadoras, que sabemos que, bueno, en la Florida lo celebraron a toda bomba, ¿no? Pero eso no es raro, dado el componente, y lo hemos visto a través de la primera migración por Revolución Cubana, que el cubano de Miami tiende a reaccionar así, ¿no? Pero yo creo que aquí el problema es que él hizo un llamado a los ignorantes, ¿no? Porque a nivel urbano lo estamos viendo que es la protesta, ¿no? Entonces yo creo que Platón nunca ha estado más vivo, tenía miedo a las oclocracias. No estoy diciendo que Estados Unidos sea el único país que lo padezca, pero efectivamente estamos viendo el gobierno de la plebe, si por plebe entendemos a estos llamados electorales, a la esfera más irracional, más pasional que podemos tener como seres humanos y poco llamado a lo racional, ¿no? Bueno, pues está fuerte esto que estás comentando. Nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos con ustedes. Estamos en Contexto, volvemos.